¿Usted se ha planteado la construcción de un nuevo Estado que garantice la igualdad, el desarrollo por igual para todas las regiones y para todos los seres humanos? Eso no entra en contradicción con la práctica real socialista. ¿Usted cree que ese puede ser el futuro de este pueblo? Bueno, el socialismo del siglo XXI, precisamente por eso nuestra corriente ideológica se denomina socialismo del siglo XXI, porque tiene grandes coincidencias con el socialismo clásico, buscar esa justicia social, regional, intergeneracional, etc. Hay diferencias. Por ejemplo, socialismo del siglo XXI, para mí un error, el socialismo tradicional un error imperdonable, es que nunca presentó una concepción de desarrollo diferente a la del capitalismo. Era quién llegaba más rápido a esa misma concepción de desarrollo, industrialización, modernización, etcétera, ¿verdad? ¿Se acuerda la competencia entre Unión Soviética y Estados Unidos? Para mí ese fue un error garrafal. Esa es una diferencia del socialismo del siglo XXI. Sí estamos construyendo una concepción de desarrollo diferente a la del sistema capitalista, donde se busque no vivir mejor, la competencia, tener más cada día, sino vivir bien, satisfaciendo las necesidades básicas, etcétera. Donde se busque la armonía con la naturaleza, donde se busque la vida indefinida de las culturas, etcétera. Entonces estamos presentando una nueva noción de desarrollo. Una diferencia también con el socialismo tradicional, nos basamos en principios más que en modelos, ese fue otro error garrafal. O sea, los catecismos, los manuales, para cualquier problema busquen tal página, las respuestas antes de saber las preguntas. Por eso es buena hora que no haya el socialismo, sino los socialismos. Cuando a mí me dicen, y el socialismo ecuatoriano va a ser estilo Chávez, estilo Bachelet, no, va a ser estilo ecuatoriano. Y ojalá haya un socialismo en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Ecuador, porque somos realidades distintas. Los principios sí deben ser los mismos. Por ejemplo, supremacía del trabajo humano sobre el capital, por ejemplo, la necesidad de la acción colectiva, sobre todo en la representación institucionalizada de la sociedad, a través de esa representación institucionalizada de la sociedad que se llama Estado, y superar esta falacia de que el individualismo es el motor de la sociedad, la competencia, el modo de vida, etc. Esos son los principios comunes, pero cada país debe responder a sus realidades. Así que en buena hora que haya los socialismos. Recientemente usted hizo un discurso en las Naciones Unidas nada complaciente con los círculos económicos del poder mundial. ¿No piensa que esto lo puede hacer entrar rápido por la puerta ancha de lo que ellos llaman el eje del mal? Me tiene sin el menor cuidado. Nosotros vamos a actuar siempre en función de nuestras convicciones, en función de nuestros principios, en función de nuestra gente, que son nuestros mandantes. Nuestros mandantes no son gobiernos extranjeros, no son presidentes extranjeros, no son organismos internacionales extranjeros, no es burocracia internacional. Nuestros mandantes es el pueblo ecuatoriano. Nuestros mandantes son los pueblos latinoamericanos y a ellos responderemos. Usted ha dicho que ya está terminando la larga y triste noche neoliberal. ¿Qué deben hacer los pueblos de América Latina para acabar de borrar esos íconos que lo hicieron más pobres y más dependientes? Bueno, como en el caso de Ecuador, una asamblea constituyente para desmontar una constitución, en nuestro caso en 1998, que trató de imponer el neoliberalismo, que permite hasta la privatización del agua, que establece los mecanismos para, independientemente de quién gane las elecciones, seguir con lo mismo de siempre. Por ejemplo, la autonomía del Banco Central, ¿verdad? Es decir, burócratas autónomos, sin control democrático de ninguna especie, y que no responden al país, pero responden al Fondo Monetario. Sepa usted que el Fondo Monetario tenía una oficina por la cual ni siquiera pagaba arriendo dentro del Banco Central del Ecuador. Entonces hay que desmontar todas esas trampas, todas esas instituciones que nos pusieron por aquí, por acá, acullá, para, independientemente de quién gane el poder, continuar con lo mismo de siempre. Entonces es uno de los grandes desafíos. Y obviamente gobiernos sanos, nacionalistas, dignos, soberanos, que busquen el bien común, que jamás acepten imposiciones extranjeras y que busquen, ¿no?, en función de esos principios, el socialismo del siglo XXI, la justicia social, un adecuado rol del Estado en la economía, superar, les insisto, barbaridades como exacerbar el individualismo, buscar la competencia, etcétera, reconstruir los sistemas de planificación nacional. En nuestro caso también fue todo eso desmontado por la Constitución del 98. Entonces, le insisto, cada país es una realidad diferente. Le he dado algunos ejemplos de lo que hay que hacer en Ecuador para darle el golpe final a la larga y triste noche. La oligarquía y los medios de comunicación a su servicio han intentado satanizarlo a partir de su relación de amistad con Evo Morales y Hugo Chávez. ¿Cuál sería su manera más sencilla de responderle? Sin hacerles el menor caso. Ni ellos mismos se creen, ni ellos mismos se representan. Así que hay que sencillamente ignorarlo, que no liberar. Usted no ha ocultado jamás su respeto y su admiración por la figura del comandante Fidel Castro. ¿Qué lo llevó a tomar esa postura que no es nada complaciente ni para Washington ni para algunos sectores en Miami? Bueno, desde joven, o sea,
insisto, siempre he sido un lector voraz, leí la historia de la Revolución Cubana, la vida de Fidel, etcétera. Entonces, siempre he tenido una gran admiración por el comandante Fidel Castro. Y me molestan mucho los reduccionismos, las segmentaciones, sacar de contexto las cosas. Entonces, cuando se dice, ahí hay un dictador, Castro, en una isla como Cuba, y si critican a Pinochet, ¿por qué no critican a Castro? Imagínense, poner en la misma balanza un Fidel Castro, que arriesgó la vida con un grupo de locos para combatir a una dictadura sangrienta como la de Batista, que vive una forma de democracia, no la democracia occidental en elecciones generalizadas, pero sí es un gobierno del pueblo y para el pueblo, compararlo con un Pinochet, que utilizando las armas sin correr ningún riesgo como jefe del ejército, derrocó un gobierno democrático, el de Salvador Allende, que lo que hizo fue entregar a Chile a manos privadas, manos foráneas, etcétera, que ahí sí no hubo un gobierno del pueblo y para el pueblo, sino de ciertas élites y de ciertos grupos nacionales y extranjeros. Entonces, cuando usted ve esas cosas, claramente demuestra que hay una mala fe ante un proceso como Cuba. Cuando dice, Cuba, miren el desastre económico que es, sin reconocer los grandes avances sociales de la isla y sin decir que es el único país en América Latina que tiene un bloqueo del mercado más grande del mundo y que se encuentra a 70 millas. O sea, mencionar los problemas económicos de Cuba sin mencionar el bloqueo es como encontrar un ahogado con los pies metidos en cemento en el fondo de una piscina y llegar a la brillante conclusión de que se ahogó porque no sabía nadar. Entonces, al ver tanta doble moral, tanta falsedad, etcétera, uno no le queda otra cosa, la gente honesta, que respaldar con mucho más fervor a un líder histórico como Fidel Castro y a un proceso tan digno, tan soberano, tan amante de la libertad como el pueblo cubano. Por último, presidente, los triunfos de los pueblos en América Latina de estos últimos años y los procesos de integración que han venido creciendo alrededor de ellos, ¿qué le hacen ver a usted en el futuro de América Latina? ¿Cómo se imagina? Bueno, primero nos llenan de mucha esperanza, ¿no? Fíjense en los 90, en plena noche neoliberal, la hora más oscura de la historia latinoamericana en las últimas décadas, siguiendo políticas del consenso de Washington, un consenso donde no participó ningún país latinoamericano. Fíjese a qué nivel de decadencia llegamos. Los líderes que había en la región, entre todos no hacían uno. Collor de Mello, Fujimori, Menem, acá en Panamá, Endara, Pérez en Venezuela, ¿se imagina? Entonces, realmente habíamos perdido hasta la esperanza. Y de repente los pueblos son más sabios que nosotros, ¿no? Que los pensadores, etcétera, y empiezan a derrumbarse como castillo de naipes, y vienen gobiernos uno tras otro nacionalistas, dignos, soberanos, progresistas, integracionistas, como Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay. Entonces yo veo con mucha esperanza el momento histórico de América Latina. Creo que estamos no en una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, irreversible cambio de época. Creo que el neoliberalismo va a ser definitivamente derrotado en la región y si hacemos las cosas bien, ese socialismo del siglo XXI se impondrá sólidamente para sacar a América Latina de su postración con equidad, con justicia social. Y no solo eso, existe una gran vocación integracionista. Los líderes actuales de la región tenemos claro que tenemos y tuvimos un pasado común y ya es hora de buscar nuestro futuro, nuestro destino común. Así que hay una verdadera integración, una verdadera vocación integracionista que está logrando mayores niveles de integración, pero no en la lógica neoliberal de convertirnos en grandes mercados, sino una lógica de integración para convertirnos en una sola nación. Una lógica de integración no para convertirnos en consumidores, sino para convertirnos en ciudadanos de América Latina. Entonces creo que la integración latinoamericana también marcha en forma irreversible y pronto tendremos una gran nación, al menos sudamericana, como la que soñó Bolívar, como la que previó José Martí, y con mucho mayor justicia social, con mucha mayor equidad, con mucha mayor dignidad, con mucho menos pobreza, con mucho menos desempleo. Veo con mucha esperanza el presente y el futuro de América Latina. Ese es un homenaje al Che. Tal vez ese es el mejor homenaje que le podemos dar a Ernesto Che Guevara en los 40 años de su inmolación. Dicen que usted acostumbra a cantar la canción Hasta Siempre, Comandante. ¿Dónde la aprendió? Bueno, es muy pequeño, me encanta esa canción, es mi canción favorita. Me gusta escucharla, algunas veces cantarla también, pero creo que no hago bien a nadie cantándola.